En marzo de 1897, un incendio consumió el juzgado del condado en Willow Creek, Luisiana. Las llamas devoraron décadas de escrituras de tierras, actas de nacimiento y licencias de matrimonio. Pero en medio del caos, mientras los empleados intentaban rescatar desesperadamente lo que podían del edificio en llamas, surgió algo inesperado, una caja de hierro sellada, oculta detrás de un muro falso en los archivos del sótano. Dentro había 47 cartas escritas con letra infantil. Todas estaban dirigidas a familias que habían vivido en la zona entre 1848 y 1865. Ninguna había sido enviada, y cada una provenía de un lugar llamado Magnolia Ridge Plantation, una propiedad que, según los registros oficiales, había sido abandonada desde 1866. Lo que hizo el hallazgo verdaderamente inquietante fue un detalle que notó la secretaria del juzgado, Harriet Dupont, mientras extendía cuidadosamente los papeles chamuscados para que se secaran. Las cartas no eran solo de niños distintos. Estaban escritas por niños que compartían los mismos nombres que otros que habían escrito años antes, como si los mismos niños hubieran estado escribiendo durante décadas, mucho más allá de cualquier vida natural. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Quién había escondido y sellado esas cartas? ¿Por qué una plantación registrada como abandonada durante más de 30 años seguía produciendo correspondencia de niños que deberían haber envejecido o muerto? Y, lo más escalofriante de todo, ¿qué había ocurrido en Magnolia Ridge para que alguien quisiera enterrarlo tan a fondo que ocultara la evidencia dentro de una pared del juzgado? Esta es la historia de lo que esos documentos revelaron y de la verdad que ocultaron durante generaciones. La historia de Magnolia Ridge Plantation comienza en el invierno de 1832, cuando un acaudalado comerciante de Charleston llamado Victor Lanley compró 200 acres de fértiles tierras bajas a lo largo del río Pearl, en el sur de Luisiana. A diferencia de la mayoría de los dueños de plantaciones de la época, Langley no había hecho su fortuna con la agricultura, sino con el transporte marítimo y el comercio. Tenía conexiones en todo el sur y tan al norte como Filadelfia, y utilizó esas relaciones para establecer lo que él llamaba una empresa agrícola experimental. La plantación, en sí misma, era poco notable en muchos aspectos. Cultivaba algodón, caña de azúcar e índigo, como decenas de otras en la región. Pero, desde el principio, hubo algo distinto en Magnolia Ridge, algo que la separó en la memoria de quienes vivían cerca. Eran los niños. Cada año, a partir de 1834, llegaban carretas a Magnolia Ridge transportando niños, no bebés, sino niños de entre 5 y 12 años, aproximadamente. Venían de orfanatos de Nueva Orleans, Charleston y Savannah. Venían de asilos de pobres en Mobile y Natchez. Algunos llegaban con pequeñas bolsas de tela que contenían todas sus pertenencias. Otros no traían nada. La explicación oficial, registrada en los archivos parroquiales, era que Langley había creado un programa benéfico de aprendizaje. Los niños aprenderían habilidades agrícolas, recibirían comida y refugio y, con el tiempo, serían colocados con familias de la región que necesitaban mano de obra. Se presentaba como un acto de generosidad cristiana, rescatar a los niños de la calle y darles un futuro. A los vecinos les parecía admirable. El párroco, el padre Antoine Broussard, incluso elogió públicamente a Langley en su sermón de Pascua de 1836, describiéndolo como un hombre que extendía la misericordia de Dios a los olvidados. Pero también había murmullos, observaciones discretas que nunca terminaban de convertirse en acusaciones. Los trabajadores de la plantación, tanto las personas esclavizadas como los pocos capataces blancos, notaron que los niños que llegaban a Magnolia Ridge nunca eran vistos trabajando en los campos. No les enseñaban a recoger algodón ni a cortar caña. No aparecían en los barracones donde vivían las familias esclavizadas. Se alojaban aparte, en un edificio largo y bajo en el extremo oriental de la propiedad, rodeado por una cerca alta cubierta de enredaderas de magnolia trepadora. A ese edificio lo llamaban la casa de los niños. Nadie de fuera de la plantación tenía permitido entrar.
Cuando los carros de suministros llevaban mercancías a Magnolia Ridge, a los conductores se les indicaba que dejaran las provisiones para los niños, ropa, libros, papel, medicinas, en la entrada. Los artículos se recogían después de que los carros se marchaban. Incluso el médico de la plantación, un hombre llamado Thomas Garrett, que atendía tanto a los trabajadores esclavizados como a los capataces blancos por enfermedades y lesiones, nunca era llamado a la casa de los niños. Si un niño se enferma, lo manejamos nosotros, le dijo Langley una vez, con una sonrisa que Garrett describiría más tarde como agradable, pero definitiva. Y había algo más. Algo que debería haber despertado muchas más preguntas, pero que de algún modo no lo hizo en ese momento. Los niños nunca se iban. Según los registros que Langley presentaba cada año a la parroquia, los niños eran colocados regularmente con familias o enviados como aprendices a artesanos de los condados vecinos. La documentación era meticulosa, nombres, fechas, destinos, todo parecía legítimo. Pero nadie en Willow Creek ni en los pueblos cercanos recordaba haber visto realmente a niños de Magnolia Ridge marcharse hacia nuevos hogares. Nadie recordaba a familias llegando para recogerlos. Era como si desaparecieran dentro de la casa de los niños y luego, sobre el papel, reaparecieran en algún otro lugar por completo. En 1842, una mujer llamada Dorothy Hinton viajó desde Natchez a Magnolia Ridge. Su hermana menor, una niña llamada Emma, había sido enviada a la plantación 2 años antes desde un orfanato de Natchez, después de que su madre muriera de fiebre. Dorothy había ahorrado dinero trabajando como costurera y quería visitar a Emma, quizá incluso llevársela de vuelta a Natchez, si Langley lo permitía. La rechazaron en la puerta principal. Langley la recibió en persona, vestido con un impecable traje gris, con un trato cordial pero inamovible. Le explicó que Emma ya había sido colocada con una familia en Baton Rouge, una pareja amable que tenía una tienda de telas y necesitaba ayuda para cuidar a sus hijos pequeños. Le mostró a Dorothy un documento con sellos de apariencia oficial. Incluso se ofreció a escribir a la familia en su nombre. Dorothy aceptó la carta y regresó a Natchez tranquila. Pero 3 meses después, al no recibir respuesta, escribió directamente al secretario parroquial en Baton Rouge, pidiendo información sobre cualquier tienda de telas que pudiera emplear a una niña llamada Emma Hinton. El secretario respondió que no existía tal negocio y que no se encontraba, en los registros parroquiales, ninguna familia con el nombre que Langley le había dado. Dorothy escribió a Langley exigiendo explicaciones. No recibió respuesta. Escribió al sheriff de Willow Creek. Su carta se archivó, pero nunca se investigó. Años más tarde, entre los documentos hallados después del incendio del juzgado, los investigadores encontraron la queja original de Dorothy con un único sello en tinta desvaída. Asunto resuelto, solicitante satisfecha. No había registro de ninguna resolución, ni evidencia de que Dorothy Hinton hubiera vuelto a escribir. Ahora bien, esto es lo que necesitas entender sobre Magnolia Ridge para apreciar lo que ocurrió después. La plantación no estaba aislada. Se encontraba junto a un camino relativamente transitado entre Willow Creek y los muelles del río. La gente pasaba por allí con frecuencia, comerciantes, viajeros, trabajadores de barcos fluviales. Y, sin embargo, durante casi 2 décadas, nadie cuestionó de verdad lo que ocurría detrás de aquella cerca cubierta de magnolias. En parte, la razón era el propio Langley. Era cuidadoso. Donaba generosamente a las iglesias locales, patrocinaba eventos comunitarios y se hacía amigo de hombres influyentes. Nunca llamaba la atención sobre la casa de los niños. Simplemente administraba su plantación, pagaba sus deudas y mantenía la apariencia de un caballero benévolo, aunque reservado. Pero había otra razón, más oscura y más humana. La gente veía lo que quería ver. Prefería la historia del comerciante generoso que salvaba huérfanos antes que las preguntas incómodas que surgirían si miraban más de cerca. Esa ceguera voluntaria perseguiría a la región durante generaciones.
Y si te preguntas cómo se conecta todo esto con las cartas encontradas en 1897, las que habían sido escritas por niños décadas después de que deberían haber crecido, tenemos que avanzar hasta el año 1861. La guerra civil lo cambió todo en Luisiana, como en todo el sur. Los precios del algodón se desplomaron. Las rutas comerciales se cortaron. Plantaciones que habían prosperado durante décadas comenzaron a luchar por sobrevivir. Magnolia Ridge no fue la excepción. Victor Langley, ya en sus 60, siguió operando la plantación, aunque a una escala mucho menor. Llegaban menos carretas con suministros. Quedaban menos trabajadores en la tierra. Pero, curiosamente, las carretas que traían niños seguían llegando. Incluso en 1863, en pleno apogeo de la guerra, cuando las fuerzas de la Unión controlaban Nueva Orleans y los suministros escaseaban en toda la Confederación, los registros muestran que al menos 3 transportes de niños llegaron a Magnolia Ridge desde un orfanato en Mobile. ¿Por qué un orfanato en una ciudad asediada enviaría niños cientos de kilómetros hasta una plantación en decadencia, en medio de una guerra? Esa pregunta se volvería central en la investigación. Décadas más tarde, en abril de 1865, apenas días después de la rendición de Appomattox, Dr. Langley murió. La causa oficial, registrada por un médico itinerante que pasaba por Willow Creek, fue apoplejía, lo que hoy llamaríamos un derrame cerebral. Lo encontraron en su estudio, desplomado sobre el escritorio, con una pluma todavía en la mano. La plantación pasó a su sobrino, un hombre llamado Marcus Langley, que vivía en Mobile y había visitado Magnolia Ridge solo unas pocas veces. Marcus llegó en mayo de 1865 para inspeccionar su herencia. Lo que encontró lo perturbó profundamente, aunque la naturaleza exacta de sus inquietudes no se aclararía hasta mucho después. Se quedó en la plantación exactamente 6 días. Durante ese tiempo, según el testimonio posterior de uno de los capataces que quedaban, Marcus pasó horas en la casa de los niños, revisando registros, hablando con los cuidadores y recorriendo el terreno con una expresión de angustia evidente. En el 6º día, cerró con llave la casa de los niños, despidió a todo el personal restante con una indemnización y abandonó Magnolia Ridge. Nunca regresó. En junio de 1866, Marcus Langley vendió toda la propiedad, edificios, tierras y equipo, a una compañía maderera con sede en Baton Rouge por un precio muy por debajo del valor de mercado. El contrato de venta incluía una estipulación inusual: la casa de los niños y el acre de terreno que la rodeaba debían quedar intactos. El edificio debía permanecer cerrado, y nadie debía entrar en él por ningún motivo. La compañía maderera aceptó. Era una petición extraña, pero la tierra era lo suficientemente valiosa como para que no discutieran. Durante los siguientes 30 años, Magnolia Ridge Plantation dejó de existir como propiedad en funcionamiento. Los campos se volvieron salvajes. La casa principal se deterioró lentamente. Las cuadrillas madereras talaron árboles en las secciones occidentales del terreno, pero evitaron el extremo oriental donde se alzaba la casa de los niños, casi invisible ya tras décadas de crecimiento descontrolado de magnolias. Y ahí podría haber terminado la historia, perdida entre el tiempo y la maleza, de no ser por el incendio de 1897. Cuando Harriet Dupont examinó por primera vez las cartas encontradas en la caja de hierro, supuso que eran simple correspondencia antigua mal archivada. Pero a medida que leía, la extrañeza empezó a hacerse evidente. La primera carta estaba fechada el 14 de julio de 1848. Estaba escrita con una letra infantil cuidadosa en papel fino y amarillento. Decía: «Querida mamá, ahora estoy en la plantación. El señor Langley dice que aprenderé muchas cosas aquí y que no debes preocuparte. La casa es grande y hay otros niños. Tenemos lecciones todos los días. Te extraño. Por favor, escríbeme. Tu hija, Sarah». Sencilla. Desgarradora en su inocencia, pero nada especialmente inusual.
La segunda carta también era de una Sarah, fechada el 3 de noviembre de 1852. Querida tía Margaret, llevo aquí 4 meses. El señor Langley dice que estoy progresando bien en mis estudios. Somos 15 en la casa. No se nos permite salir de la cerca, pero tenemos un jardín. Me gustaría verte otra vez. Por favor, ven a visitarme. Tu sobrina, Sarah. Harriet notó el apellido. Ambas cartas estaban firmadas como Sarah Colby. La tercera carta, fechada el 19 de marzo de 1859, también estaba firmada por Sarah Colby. Querido padre, espero que esta carta te encuentre con buena salud. He estado estudiando matemáticas y filosofía natural. El señor Langley dice que tengo gran aptitud. No entiendo por qué no puedo recibir cartas tuyas, pero me dicen que las rutas postales no son confiables. Sigo siendo tu hija cariñosa, Sarah. Harriet colocó las 3 cartas una al lado de la otra. La caligrafía era distinta, claramente escrita por personas diferentes. Las circunstancias descritas eran diferentes. Pero el nombre era el mismo, y el tono de cada carta tenía la misma cualidad inquietante, educado, correcto, completamente ajeno a que algo estuviera mal. A medida que Harriet avanzó por las cartas, el patrón se volvió imposible de negar. Había múltiples cartas firmadas por niños llamados Thomas Reed, que abarcaban de 1850 a 1864. Varias de una Mary Brannan, escritas entre 1853 y 1862. 4 de un niño llamado William Cross, fechadas a lo largo de un periodo de 9 años. O bien los mismos niños habían estado escribiendo durante tramos imposibles de su infancia, sin envejecer jamás más allá de los 12 o 13 años, o, lo más perturbador, distintos niños estaban recibiendo las mismas identidades uno tras otro, escribiendo cartas a familias que no tenían idea de que sus propios hijos habían sido reemplazados. Harriet Dupont llevó las cartas al sheriff parroquial, un hombre llamado Louis Darrow, cercano a la jubilación y acostumbrado a disputas rutinarias de propiedad y pequeños robos. Al principio desestimó el hallazgo como una rareza administrativa. Pero Harriet insistió. Ordenó las cartas por nombre y fecha, creando un registro cronológico imposible de ignorar. A regañadientes, el sheriff Darrow aceptó investigar. Su primer paso fue localizar a Marcus Langley, quien había heredado la plantación y la había vendido en 1866. Marcus tenía entonces 71 años y vivía en una casa modesta en Mobile. Cuando un ayudante del sheriff Darrow lo contactó por telegrama solicitando información sobre la casa de los niños en Magnolia Ridge, Marcus respondió de inmediato. Su telegrama fue breve. No habrán ese edificio. Quémenlo hasta los cimientos. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Naturalmente, eso logró exactamente lo contrario de desalentar la investigación. Confirmó que algo profundamente terrible había ocurrido en Magnolia Ridge, y que Marcus Langley sabía perfectamente qué era. El sheriff Darrow organizó un grupo de 6 hombres, él mismo, 2 ayudantes, el secretario parroquial, un médico local llamado el Dr. Raymond Fisher y un periodista del Willow Creek Gazette llamado Jonathan Webb. En una mañana gris de abril de 1897, cabalgaron hacia los restos de Magnolia Ridge Plantation. Lo que encontraron allí cambiaría la manera en que toda la región entendía su propia historia. La casa de los niños estaba exactamente donde indicaban los viejos mapas de la propiedad, aunque era casi invisible bajo 30 años de maleza. Las enredaderas de Magnolia habían engullido por completo la estructura, trepando por el techo y las paredes, creando un sudario vivo. La cerca que antes la rodeaba se había derrumbado en partes, tragada por la vegetación. El edificio estaba construido de ladrillo y madera de ciprés, hecho para durar, una estructura de un solo piso, quizá de unos 80 pies de largo por 30 de fondo, con una hilera de ventanas estrechas a cada lado. Todas las ventanas estaban cerradas con contraventanas desde el interior. La puerta principal estaba asegurada con un pesado candado de hierro, oxidado pero aún intacto.
El sheriff Darrow lo forzó con una palanca. El olor que salió cuando la puerta se abrió fue abrumador, no era olor a descomposición, sino a humedad rancia, a aire encerrado durante décadas. El polvo flotaba denso en el rayo de luz que entraba por la puerta. Los hombres dudaron, y luego entraron. Lo que vieron los dejó helados. El interior de la casa de los niños era una sola sala larga, dividida por tabiques de madera en secciones más pequeñas. Pero no fue la arquitectura lo que los impactó. Fue el hecho de que todo, muebles, papeles, pertenencias personales, había quedado exactamente como estaba el día en que cerraron el edificio. Había filas de camas pequeñas de madera, cada una con una manta doblada con cuidado. Estantes a lo largo de las paredes, llenos de libros, pizarras y materiales de escritura. Una mesa larga recorría el centro del salón, puesta con vasos y platos de hojalata, como si esperara una comida que nunca llegó. Ropa infantil colgaba de perchas. Zapatos alineados bajo las camas, ordenados por talla. Parecía un aula o quizá un dormitorio, ordenado, casi sereno. Pero los detalles contaban otra historia. El doctor Fisher, al examinar la sala con atención, notó que las ventanas no solo estaban cerradas con contraventanas. Estaban clavadas desde fuera. La puerta había sido la única entrada y salida. Y no había objetos personales. Ni muñecas. Ni juguetes. Ni cartas de la familia. Nada que sugiriera que esos niños tuvieran algún vínculo con una vida más allá de esas paredes. Jonathan Webb caminó hacia el extremo del salón, donde había un pesado armario de madera contra la pared. Lo abrió y encontró lo que se convertiría en el descubrimiento más importante de la investigación, un sistema de registros completo, meticulosamente mantenido, que documentaba a cada niño que había pasado por Magnolia Ridge desde 1834 hasta 1865. Los libros estaban organizados por año. Cada entrada incluía el nombre original del niño, su edad al llegar, una descripción física y su procedencia. Pero junto a muchas entradas había una segunda anotación, escrita con otra letra, reasignado. Y al lado, un nombre nuevo. Emma Hinton, la niña cuya hermana Dorothy había venido a buscar en 1842, figuraba como llegada en junio de 1840, con 8 años, desde el Natchez Orphan Asylum. Junto a su nombre, reasignada, Sarah Colby, junio de 1840. La Sarah Colby que había llegado originalmente en 1835, una niña completamente distinta, estaba marcada con una sola palabra en el margen. Graduada. Los investigadores guardaron silencio, reconstruyendo lo que revelaban esos libros. Los niños llegaban a Magnolia Ridge con sus propios nombres e identidades. Luego, esas identidades les eran arrebatadas y sustituidas. Una niña que llegaba como Emma se convertía en Sarah. Otra que llegaba como Ruth se convertía en Mary. Y cuando un niño se graduaba, un término que aparecía una y otra vez en los registros, era reemplazado por un nuevo niño que asumía su identidad. Era un sistema de reemplazo en serie, funcionando sin pausa durante más de 30 años. Pero la pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Qué significaba graduada? ¿A dónde iban esos niños? Los libros no lo explicaban. La última entrada del volumen final estaba fechada en marzo de 1865. Registraba a un niño llamado Peter, llegado de un orfanato en Mobo. Junto a su nombre, reasignado, Thomas Reed. Y luego, en el margen, una anotación que no aparecía en ningún otro lugar. Rotación final. Programa concluyendo. El sheriff Darrow ordenó registrar el resto del edificio a fondo. En una sala más pequeña detrás del salón principal encontraron documentos adicionales, planes de lecciones, horarios diarios, registros de dieta y bitácoras médicas. Todo era detallado y metódico, como si la casa de los niños funcionara con la precisión de una institución militar. Las bitácoras médicas eran especialmente reveladoras. Documentaban exámenes físicos regulares de cada niño, altura, peso,
visión y salud general. Pero también incluían anotaciones que parecían extrañas y fuera de lugar. El sujeto muestra retención óptima del aprendizaje. La tasa de crecimiento está dentro de los parámetros esperados. El condicionamiento conductual es efectivo. El lenguaje era clínico, distante. No describía a niños, describía especímenes. El Dr. Fisher, leyendo esos registros con creciente horror, hizo una observación que cambiaría el enfoque de toda la investigación. Señaló una serie de entradas médicas de 1856, correspondientes a una niña llamada Mary Brannan, uno de los nombres que aparecían en las cartas del juzgado. Los registros seguían su salud meticulosamente durante 8 años, de los 7 a los 15. Pero las cartas firmadas por Mary Brannan encontradas en el juzgado estaban escritas con la letra de una niña de no más de 10 u 11 años. Si la misma Mary hubiera escrito esas cartas a lo largo de 8 años, su caligrafía tendría que haber madurado, tendría que reflejar el paso de una niña a una adolescente y luego a una joven. No lo hacía. Cada carta estaba escrita con la misma letra infantil. La conclusión era inevitable. La Mary Brannan que escribió en 1856 no era la misma Mary Brannan que escribió en 1862. Tal como indicaban los libros, cuando un niño se graduaba, llegaba otro para ocupar su lugar y su nombre. ¿Pero por qué? ¿Qué razón podía justificar un engaño tan elaborado? Jonathan Webb encontró la respuesta en un cajón cerrado con llave de un escritorio, en lo que parecía ser un área de oficina. Dentro había contratos, acuerdos legales entre Dr. Langley y diversas instituciones del sur, como orfanatos, asilos de pobres y sociedades de caridad. Los contratos eran, en esencia, variaciones del mismo acuerdo. Las instituciones aportarían niños a Magnolia Ridge para recibir formación educativa y entrenamiento agrícola. A cambio, Langley pagaría a cada institución una cuota trimestral. Pero había un segundo conjunto de contratos, oculto debajo del primero. Estos eran entre Langley y familias adineradas de Charleston, Savannah, Mobile y Nueva Orleans. Los acuerdos estaban redactados con un lenguaje deliberadamente ambiguo, pero la intención era clara. Langley proporcionaría a esas familias, a intervalos regulares, sirvientes educados y condicionados, jóvenes preparados para el servicio doméstico mediante una capacitación integral. Las familias pagaban sumas considerables por ese servicio. Los contratos especificaban que los sirvientes entregados debían tener entre 14 y 16 años, saber leer y escribir, ser obedientes y no tener vínculos familiares ni impedimentos legales. El sheriff Darrow leyó los contratos 2 veces, intentando asimilar lo que significaban. Entonces, el panorama completo se aclaró. Magnolia Ridge no era un orfanato ni una escuela. Era una planta de procesamiento. Los niños llegaban siendo pequeños, les arrebataban sus identidades, los entrenaban y los moldeaban durante años y, después, los vendían como sirvientes domésticos a familias ricas que querían trabajadores sin las complicaciones legales de la esclavitud, ni las complicaciones emocionales de contratar a alguien con una familia que pudiera ir a buscarlos. El intercambio de identidades cumplía 2 funciones. Primero, creaba un rastro documental que mostraba que los niños eran colocados constantemente con familias, lo que satisfacía cualquier supervisión de las autoridades. Segundo, garantizaba que, si alguien venía a buscar a un niño específico, como Dorothy buscando a Emma, Langley pudiera decir con total verdad que ese niño había dejado la plantación años atrás, aunque la persona que en ese momento usaba ese nombre fuera alguien completamente distinto. Los niños que se graduaban eran los que habían completado su formación. Eran enviados a las familias que los habían contratado, se les asignaban nuevas identidades una vez más y quedaban absorbidos en hogares donde trabajarían durante años, quizá toda su vida, sin protección legal alguna ni una familia que hablara por ellos. Era trata de personas disfrazada de caridad y había funcionado durante más de 3 décadas, a plena vista, protegida por la burocracia, la cortesía y la disposición de la gente a no hacer preguntas difíciles. Los hombres permanecían en la silenciosa casa de los niños, llena de polvo,
rodeados de pruebas de lo que había ocurrido allí, y sintieron el peso de una realización terrible. Decenas, quizás cientos, de niños habían pasado por ese edificio, les habían robado la vida y habían desaparecido en la servidumbre sin que nadie recordara sus nombres reales. Pero la investigación estaba lejos de terminar, porque todavía había una pregunta que los documentos no respondían. Las cartas halladas en el juzgado estaban fechadas entre 1848 y 1865. Habían sido selladas dentro de una pared, sin enviarse jamás a las familias a las que iban dirigidas. ¿Quién las había escondido, y por qué? El equipo del Sheriff Darrow pasó la semana siguiente revisando cada documento de la casa de los niños. Catalogaron libros de registro, contratos, historiales médicos y planes de lecciones. Dibujaron mapas del diseño del edificio. Fotografiaron todo, creando un registro permanente. Pero fue en el sótano bajo la casa de los niños donde encontraron lo que se convertiría en la pieza más inquietante del rompecabezas. La entrada al sótano estaba oculta bajo una alfombra grande en el área de oficina, una trampilla de madera cerrada con llave desde arriba. Cuando la forzaron y bajaron por las escaleras estrechas, encontraron una pequeña habitación subterránea, quizá de unos 15 pies por lado, con paredes de ladrillo y suelo de tierra. La habitación estaba vacía, salvo por 3 cosas. La primera era un archivador de madera que contenía copias de cada carta que los niños habían escrito, cientos de ellas, organizadas por los nombres falsos que se les habían asignado. Las cartas eran ejercicios de aprendizaje. A los niños les habían enseñado a escribir a familias imaginarias para practicar las identidades que les daban, para que esas vidas falsas se sintieran reales mediante la repetición. La segunda era un cuaderno escrito de puño y letra por Dr. Langley. No era un diario de pensamientos personales, sino un registro operativo, un manual que describía la metodología de lo que él llamaba el programa. Langley había creado un sistema basado en principios que observó en orfanatos y casas de trabajo durante sus viajes por Europa en la década de 1820. Creía que los niños de entre 5 y 12 años eran los más maleables, los más capaces de ser reformados hasta convertirse en sirvientes ideales. Demasiado pequeños, y era difícil entrenarlos. Demasiado mayores, y conservaban demasiados recuerdos de sus vidas anteriores, lo que los volvía poco confiables. El programa funcionaba por ciclos. Los niños llegaban y, de inmediato, recibían nuevas identidades, nombres elegidos con cuidado para encajar con la región y la época, diseñados para parecer normales. Se les enseñaba lectura, escritura, aritmética y habilidades domésticas. Pero también eran sometidos a lo que Langley llamaba condicionamiento, un sistema de recompensas y castigos destinado a eliminar el pensamiento independiente y crear obediencia absoluta. El cuaderno lo describía con un detalle escalofriante. Los niños que cuestionaban las instrucciones eran aislados. A quienes lloraban por sus familias se les negaban comidas. La cooperación se recompensaba con mejor comida, pequeños privilegios y palabras amables. Con el paso de los meses y los años, los niños aprendían que cumplir traía consuelo, mientras resistirse traía sufrimiento. Para cuando se graduaban, por lo general después de 6 a 8 años en el programa, se habían transformado en exactamente lo que querían los clientes de Langley, jóvenes con habilidades útiles, sin lazos familiares y con un hábito de obediencia profundamente arraigado. El cuaderno no mencionaba crueldad física. No había descripciones de palizas ni tortura. En su lugar, describía un proceso psicológico metódico, aplicado con la misma precisión con la que uno entrenaría a un animal o cultivaría una planta. La frialdad del lenguaje era, quizá, más perturbadora que la violencia abierta. Pero el cuaderno también revelaba algo más, algo que explicaba por qué Marcus Langley había cerrado el edificio y se había marchado horrorizado. En las entradas de finales de 1864 y comienzos de 1865, la escritura de Dr. Langley se volvió errática. La prosa ordenada y controlada dio paso a observaciones divagantes y justificaciones extrañas.
Escribía sobre la guerra, sobre el colapso del orden social, sobre su temor de que el programa fuera descubierto y el enfrentara a un proceso judicial. Y luego, en una entrada fechada en febrero de 1865, solo 2 meses antes de su muerte, escribió algo que heló la sangre de los investigadores. La rotación final se ha completado. Quedan 23 niños. No puedo liberarlos. Saben demasiado. Y las familias que debían recibirlos han retirado sus contratos debido a la guerra. No puedo mantenerlos. Los suministros se han agotado y soy demasiado viejo para continuar con el trabajo. Solo hay una solución, aunque me duele. Serán trasladados a la ubicación secundaria según lo planeado. El programa debe concluir sin evidencias. Que Dios me perdone. Ubicación secundaria. La tercera cosa hallada en el sótano explicó lo que eso significaba. En la pared oriental de la habitación subterránea, parcialmente oculta detrás del archivador, había un mapa tosco dibujado con tiza. Mostraba el diseño de Magnolia Ridge Plantation, con la casa principal, los campos, los barracones y la casa de los niños marcados. Pero, en la esquina más noreste de la propiedad, en un área señalada como pantano denso, había un símbolo, un rectángulo pequeño etiquetado simplemente SL, Secondary Location, ubicación secundaria. El sheriff Darrow sintió una certeza enfermiza asentándose en el estómago. Supo lo que iban a encontrar. 2 días después, el equipo de investigación, ahora ampliado para incluir al forense del condado y a 3 ayudantes adicionales, se adentró en la sección noreste, cubierta de maleza, de la antigua plantación. El terreno allí era bajo y pantanoso, propenso a inundaciones, denso de cipreses y tupelos. Era una tierra donde nadie sembraría ni construiría jamás, una tierra donde algo podía ocultarse y olvidarse. Les tomó 4 horas de búsqueda, avanzando entre agua hasta los tobillos y abriéndose paso entre vegetación espesa, antes de encontrarlo, un claro de unos 30 pies de ancho, en una leve elevación que lo mantenía por encima de la línea del agua. El suelo era distinto, removido, asentado de una manera que sugería que había sido excavado y luego rellenado. Y en el centro del claro se alzaba un marcador de piedra, erosionado y cubierto de musgo, con una sola palabra tallada en su superficie. El forense ordenó excavar el lugar. Durante los siguientes 3 días, trabajando con cuidado, el equipo desenterró lo que temían encontrar, 23 tumbas, poco profundas, sin marcas, salvo por aquella única piedra. Los restos fueron examinados por el Dr. Fisher y el forense. Todos correspondían a niños o adolescentes jóvenes, de aproximadamente 12 a 16 años, según el desarrollo óseo. No había evidencia de trauma violento, ni huesos rotos, ni señales de lucha. La disposición de los restos sugería que habían sido enterrados con cuidado, colocados en filas, cada uno envuelto en tela. Un análisis químico de muestras de suelo, realizado más tarde por un químico en Baton Rouge, detectó rastros de morfina y láudano, medicamentos comunes de la época, ambos potencialmente letales en dosis altas. La conclusión se redactó con cautela en el informe oficial: los fallecidos parecían haber sucumbido a la administración deliberada de sustancias sedantes, lo que provocó depresión respiratoria fatal. La fecha de muerte se estimó entre finales de 1864 y comienzos de 1865, coherente con los registros documentados. En términos simples, habían sido envenenados, en silencio, quizás sin dolor, pero asesinados de todos modos. Victor Langley, ante el derrumbe de su operación y sin poder liberar a los niños que conocían la verdad del programa, los había matado. Había terminado sus vidas con la misma meticulosidad con la que los había controlado, y los había enterrado en el pantano donde nadie los encontraría. Luego regresó a su estudio, continuó su correspondencia y murió 2 meses después, llevándose el secreto con él. La investigación podría haber terminado allí, con una explicación clara, aunque espantosa, de no ser por la perspicacia de Jonathan Webb, el periodista que había acompañado al sheriff Darrow a Magnolia Ridge.
Webb había estado revisando las cartas halladas en el juzgado y comparándolas con las tumbas descubiertas en la plantación. Los números no cuadraban. Las tumbas correspondían a 23 niños, pero las cartas, los libros de registro y los contratos sugerían que cientos de niños habían pasado por Magnolia Ridge durante 3 décadas, incluso contando a los que habían sido vendidos con éxito como servidumbre a través del programa. Debería haber habido llegadas más recientes, niños que habían llegado en 1862, 1863, 1864, durante los años de guerra, cuando supuestamente la operación estaba decayendo. ¿Dónde estaban? Webb regresó a la casa de los niños y pasó 2 días completos revisando cada centímetro del edificio. Examinó tablones del suelo, paredes y techos. Buscó compartimentos ocultos o muros falsos. No encontró nada. Entonces tuvo otra idea. Volvió a los libros de registro y se fijó específicamente en las entradas desde 1861 en adelante, los años de guerra. Notó algo que antes se le había pasado: la letra cambiaba. De 1834 a 1860, todas las entradas estaban escritas con la misma caligrafía prolija y controlada, la de Victor Langley. Pero a partir de 1861 apareció una segunda mano, registrando entradas junto a las de Langley. Era una escritura menos refinada, más apresurada, pero igual de metódica. Y en 1863, la caligrafía de Langley desapareció por completo. Desde ese punto hasta la última entrada de marzo de 1865, todos los registros fueron llevados por la segunda persona. Webb comparó esa escritura con documentos encontrados en la oficina. Identificó a la segunda autora, una mujer llamada Ruth Nolan, registrada en los documentos de la plantación como la encargada principal de la casa de los niños. Trabajaba en Magnolia Ridge desde 1852, administrando las operaciones diarias del programa, mientras Langley se ocupaba de las finanzas y los contratos. Si alguien sabía qué había pasado con los niños que llegaron durante los años de guerra, los que no estaban en las tumbas, esa persona era Ruth Nolan. Webb pasó el mes siguiente rastreándola. No fue fácil. Ruth Nolan había salido de Luisiana después de que cerrara la plantación y se había perdido en el caos de la reconstrucción. Pero, a través de registros de propiedad, documentos del censo y correspondencia paciente con funcionarios de 3 estados, Webb finalmente la encontró. Vivía en Beaumont, Texas, bajo el nombre de Ruth Teves. Tenía 78 años y trabajaba como ama de llaves para una viuda. Cuando Webb la localizó en junio de 1897 y le explicó por qué había venido, ella guardó silencio un largo momento. Luego dijo: me preguntaba cuándo, por fin, alguien lo iba a preguntar. El testimonio de Ruth Nolan, tomado durante 3 días en una pensión de Beaumont y registrado por un taquígrafo contratado por Webb, aportó las piezas que faltaban en la historia. Tenía 19 años cuando Victor Langley la contrató en 1852. Trabajaba como sirvienta en Nueva Orleans y luchaba por mantenerse después de la muerte de su padre. Langley le ofreció buen salario, comida y alojamiento, y un trabajo que describió como cuidar y educar a niños desafortunados. Parecía una oportunidad. Llegó a Magnolia Ridge esperando encontrar un orfanato. En cambio, encontró el programa. Al principio, se decía a sí misma que no era tan distinto de cualquier casa de trabajo o sistema de aprendizaje. Se estaba entrenando a niños para puestos de servicio. ¿No era eso mejor que dejarlos en la calle? Pero con el paso de los meses y los años, la realidad fue desgastando sus justificaciones. Vio llegar a niños asustados y confundidos, llamando a padres o hermanos de quienes habían sido separados. Observó cómo eran quebrados metódicamente mediante aislamiento y manipulación. Presenció los momentos en que la resistencia de un niño finalmente se derrumbaba, cuando dejaban de preguntar cuándo podrían volver a casa y simplemente aceptaban su nuevo nombre, su nueva vida, su nuevo propósito. Me decía que los estaba manteniendo a salvo, dijo Ruth, con la voz apenas por encima de un susurro mientras el bolígrafo del taquígrafo raspaba el papel.
Me aseguraba de que comieran, de que se mantuvieran sanos. Les enseñé a leer. Creí que eso era suficiente. Creí que estaba haciendo lo correcto. Pero en 1861, cuando empezó la guerra, todo cambió. Los contratos se evaporaron. Las familias ricas que habían comprado a los sirvientes de Langley enfrentaban su propia crisis, hijos yendo al frente, fortunas desplomándose, hogares en caos. Nadie compraba ya. Sin embargo, los orfanatos, desesperados y abarrotados, siguieron enviando niños. No tenían dónde ponerlos. Para 1863, había más de 60 niños en la casa de los niños, mucho más de lo que la instalación estaba diseñada para albergar. Los suministros escaseaban. La comida se racionaba. Langley, luchando por sostener su plantación en decadencia, dedicaba cada vez menos tiempo al programa. La responsabilidad recayó casi por completo en Ruth. Y entonces, en agosto de 1863, Langley tomó una decisión que Ruth había estado temiendo, le ordenó dejar de aceptar niños nuevos. Los que ya estaban en Magnolia Ridge se quedarían hasta que terminara la guerra y se reanudaran los contratos, pero no llegaría nadie más. Ruth se opuso. Sabía lo que les ocurría a los niños en orfanatos saturados durante tiempos de guerra, enfermedad, hambre, abandono. Magnolia Ridge, con toda su oscuridad, al menos mantenía a los niños vivos y alimentados. Langley desechó sus objeciones. El programa era financieramente insostenible. Se estaba acabando. Así que Ruth tomó una decisión. Siguió aceptando niños enviados a Magnolia Ridge, pero no los registró en los libros. No le dijo a Langley que habían llegado. En su lugar, creó un arreglo paralelo. Existía una comunidad de familias negras libres viviendo en los bosques al noreste de la plantación, cerca del pantano. Personas que habían comprado su libertad o habían escapado de la esclavitud décadas antes y habían establecido un asentamiento oculto. Ruth lo sabía desde hacía años. Los trabajadores esclavizados de la plantación comerciaban con ellos de vez en cuando, y Ruth había ayudado a llevarles suministros durante inviernos especialmente duros. Se acercó a la anciana de la comunidad, una mujer llamada Judith, y le hizo una propuesta desesperada: aceptarían a los niños que llegaran, los esconderían, los criarían, les darían la oportunidad de una vida fuera del programa. Judith aceptó, pero con condiciones. Los niños serían absorbidos en la comunidad, pero nunca podrían irse. La existencia del asentamiento dependía del secreto. Si se corría la voz, si las autoridades descubrían familias negras libres viviendo de manera independiente en el bosque, serían dispersadas, posiblemente reesclavizadas o expulsadas. Los niños tendrían que formar parte de ese secreto. Desde finales de 1863 hasta comienzos de 1865, Ruth sacó de contrabando a 18 niños de Magnolia Ridge. Cuando llegaban carretas con huérfanos nuevos, ella los recibía, les daba comida y descanso, y luego, en plena noche, los guiaba a través del pantano hasta el asentamiento. La comunidad de Judith los acogió, les dio nombres nuevos, nombres reales, elegidos por los propios niños cuando era posible, y los integró en sus familias. Esas 18 almas son las únicas que logré salvar, le dijo Ruth a Webb, con lágrimas bajándole por el rostro ajado. A los otros, Dios me ayude, no pude hacer nada por ellos. Ella estaba en Magnolia Ridge cuando Victor Langley tomó su decisión final sobre los 23 niños que quedaban. Intentó discutir con él, le rogó que los liberara o que le permitiera buscarles hogares. Langley se negó. Sabían demasiado. Podían exponer el programa, y él estaba demasiado enfermo, demasiado cansado, demasiado quebrado por el derrumbe de todo lo que había construido como para enfrentar las consecuencias. Ruth no estuvo presente cuando él administró el láudano. No ayudó a enterrarlos en el pantano, pero lo sabía. Y guardó silencio, paralizada por la culpa y el miedo, hasta que Marcus Langley llegó y cerró la plantación para siempre. Marcus lo sabía, dijo ella. Encontró el cuaderno de mi tío igual que ustedes.
Leyó lo que se había hecho y eligió enterrarlo todo, cerrar el edificio, vender la tierra, marcharse. Creyó que eso era misericordia. Tal vez lo fue. Ya no lo sé. Jonathan Webb le hizo la pregunta que más importaba: ¿sabía qué había pasado con los niños que habían sido vendidos mediante el programa? ¿Podía encontrarse alguno y restaurarse su identidad real? Ruth negó despacio con la cabeza. Están perdidos, dijo. Dispersos por todo el sur, viviendo con nombres falsos en familias que probablemente nunca les contaron la verdad de cómo llegaron allí. Algunos quizá aún vivan, hombres y mujeres viejos, creyéndose las mentiras que les enseñaron de niños. O tal vez lo descubrieron hace años y eligieron callar, porque ¿de qué les serviría la verdad ahora? Hizo una pausa y añadió: los que salvé, los 18 del asentamiento, ya tienen familias. Hijos, nietos. Construyeron vidas. Si vas a buscarlos, si los expones, destruirás lo que han creado. Por favor, déjalos en paz. Webb prometió mantener en secreto la ubicación del asentamiento. Y lo hizo. Su artículo final, publicado en periódicos de toda Luisiana y retomado por diarios regionales tan lejos como Atlanta y Richmond, detalló los horrores de Magnolia Ridge, pero no mencionó la comunidad oculta ni a los niños que Ruth había ayudado a escapar. En cambio, se centró en otro tipo de exposición: la complicidad de instituciones, autoridades y gente común que permitió que el programa operara durante 30 años sin intervención. Las consecuencias de las revelaciones de Magnolia Ridge fueron rápidas y amplias. Los orfanatos y sociedades benéficas nombrados en los contratos de Langley enfrentaron indignación pública. Varios fueron investigados y sus directores obligados a dimitir. Se auditaron registros, revelando que muchas instituciones habían enviado niños a Magnolia Ridge incluso después de recibir quejas de familias que jamás pudieron localizar a sus parientes. Las familias que habían comprado sirvientes mediante el programa fueron más difíciles de responsabilizar. Muchos contratos habían sido destruidos. Algunas familias habían muerto o se habían mudado. Quienes fueron confrontados negaron conocer el arreglo o afirmaron haber creído que los jóvenes habían llegado por canales legítimos de aprendizaje. No se procesó a nadie. Los crímenes habían ocurrido décadas antes. El principal perpetrador estaba muerto, y el marco legal de la época hacía casi imposible presentar cargos por una explotación que existía en una zona gris entre la servidumbre legal y la trata abierta. Pero las consecuencias sociales fueron reales. Las familias mencionadas en la investigación sufrieron ostracismo. Negocios quebraron. Reputaciones quedaron destruidas. La historia de Magnolia Ridge se convirtió en una advertencia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando personas vulnerables, especialmente niños, son tratadas como mercancía en lugar de seres humanos. Los 23 niños hallados en la fosa común recibieron un entierro digno en el cementerio de Willow Creek. Se erigió un monumento con una inscripción sencilla: en memoria de los niños de Magnolia Ridge. Les arrebataron sus nombres, pero no serán olvidados. La casa de los niños fue demolida en 1898. La empresa maderera propietaria del terreno no quería ninguna asociación con lo ocurrido allí. Los ladrillos se dispersaron, la madera se quemó y los cimientos se rellenaron. En menos de un año, el lugar era indistinguible del pantano que lo rodeaba. Los artículos de Jonathan Webb fueron reunidos y publicados como libro en 1899, The Hidden Children, una investigación sobre el escándalo de Magnolia Ridge Plantation. Se vendió de forma modesta y lo leyeron sobre todo reformistas y activistas que lo usaron como prueba en sus campañas a favor de leyes de protección infantil. Y luego, poco a poco, la historia se fue apagando. Surgieron otros escándalos. Otras tragedias reclamaron la atención. Para la década de 1920, Magnolia Ridge solo era recordada por historiadores y por algunos ancianos de Willow Creek que habían vivido la investigación. Pero aún quedaba un capítulo más, una última pieza que no se descubriría hasta décadas después, mucho tiempo después de que murieran todos los implicados de manera directa.
En 1954, una estudiante de posgrado llamada Alice Porter estaba investigando para su tesis de maestría sobre la Luisiana de la Reconstrucción. Revisaba registros de propiedad en los archivos de Baton Rouge cuando encontró el contrato de venta de 1866 de Magnolia Ridge Plantation. Algo le llamó la atención, la cláusula que exigía que la casa de los niños y el acre circundante quedaran intactos. Alice conocía la historia básica del escándalo. Para entonces era apenas una nota a pie de página en los textos de historia de Luisiana, pero le intrigaba por qué Marcus Langley había incluido esa condición. Siguiendo una corazonada, localizó los registros sucesorios de Marcus Langley. Había muerto en 1904, dejando sus modestos bienes a un sobrino. Pero entre los objetos del inventario figuraba un sobresellado marcado: no abrir hasta 50 años después de mi muerte. 1954 era exactamente 50 años después de la muerte de Marcus Langley. Alice Porter contactó al descendiente que había heredado los papeles de Marcus y le explicó lo que había encontrado. El heredero, un hombre llamado Robert Langley que vivía en Atlanta, no sabía que su familia estuviera relacionada con Magnolia Ridge. Se horrorizó cuando Alice le contó la historia, pero aceptó abrir el sobre en presencia de testigos. Dentro había una carta escrita de puño y letra por Marcus Langley, fechada en mayo de 1866. Iba dirigida a quien corresponda y era, en cierto modo, una confesión. Marcus explicaba que, cuando llegó a Magnolia Ridge tras la muerte de su tío, descubrió no solo pruebas del programa, sino algo que el cuaderno de su tío no había mencionado. Los 18 niños que Ruth Nolan afirmó haber salvado, los que dijo haber sacado de contrabando hacia el asentamiento oculto, en realidad nunca abandonaron la plantación. Ruth había mentido para protegerse. El asentamiento existía y la comunidad de Judith era real, pero se negaron a recibir a los niños. El riesgo era demasiado grande, el momento demasiado peligroso. Tenían sus propias familias que cuidar y no podían alimentar 18 bocas adicionales en una época de guerra y escasez. Ruth, desesperada y sin otra salida, tomó una decisión imposible. Les dijo a los niños que los llevaba a un lugar seguro, los condujo al pantano con el pretexto de escapar y luego, incapaz de consumar algo aún más terrible, simplemente los dejó allí con los suministros que pudo cargar, con la esperanza de que encontraran el camino hacia la libertad. No lo encontraron. La carta de Marcus describía las pruebas que halló durante sus 6 días en la plantación, pertenencias dispersas en el pantano, restos de un campamento improvisado. Buscó, pero no encontró rastro de los propios niños, ni restos, ni señales de que había sido de ellos. Concluyó que o bien habían muerto por la intemperie, o se habían ahogado en los pantanos, o, la posibilidad que le resultaba más insoportable, habían sobrevivido lo suficiente como para sufrir destinos mucho peores. No pudo demostrar qué ocurrió. No pudo devolverlos. Así que eligió sellar la casa de los niños, vender la tierra con la condición de que el edificio jamás fuera perturbado y cargar solo con el peso de ese conocimiento. Elegí el silencio porque no soportaba añadir más horror, escribió Marcus. Los crímenes de mi tío ya estaban expuestos, ¿de qué serviría revelar que incluso la pequeña misericordia que creímos que había ocurrido, el rescate de 18 niños, era, en sí misma, una mentira? Que Ruth Nolan viva con su conciencia. Que los muertos descansen. Que esta verdad muera conmigo. Pero también había escrito la carta, la selló con instrucciones para abrirla 50 años después, lo que sugería que una parte de él creía que la verdad importaba más que la comodidad. Alice Porter incluyó la carta de Marcus en su tesis. Se publicó por una pequeña editorial académica en 1956 y fue ignorada en gran medida fuera de los círculos históricos. La revelación de que el testimonio de Ruth Nolan era parcialmente falso cambió poco la comprensión fundamental de lo ocurrido en Magnolia Ridge. Los crímenes seguían siendo los mismos. Las víctimas seguían muertas. El detalle adicional era simplemente otra capa de tragedia sobre una historia ya trágica.
pero sí respondió una última pregunta que había permanecido desde la investigación original. Las cartas halladas selladas en la pared del juzgado, las que iniciaron toda la investigación, habían sido escondidas allí por la propia Ruth Nolan. Un empleado del juzgado que había trabajado allí en la década de 1880, antes del incendio, se presentó después de leer la tesis de Alice Porter. Recordaba a Ruth, que había trabajado brevemente como mujer de limpieza en el juzgado en 1881. Tenía acceso al edificio, incluidos los archivos del sótano. Debió de colocar la caja de hierro detrás del muro falso en ese periodo, asegurándose de que las cartas acabarían siendo encontradas, incluso si no podía obligarse a exponer la verdad directamente mientras estaba viva. Era su manera de confesar sin afrontar las consecuencias. Una confesión cobarde, quizá, pero confesión al fin y al cabo. El incendio del juzgado en 1897 había sido accidental, pero logró lo que Ruth Nolan esperaba. Sacó la verdad a la luz 16 años después de que ella escondiera la evidencia y 7 años después de su propia muerte en 1890. Hoy, la tierra que una vez fue Magnolia Ridge Plantation forma parte de una reserva estatal de vida silvestre. Los pantanos lo han reclamado casi todo. A veces, excursionistas pasan por la zona sin saber lo que yace bajo los cipreses y el agua. El monumento a los 23 niños sigue en pie en el cementerio de Willow Creek, aunque ahora está desgastado y la inscripción es difícil de leer. En 1976 se colocó un marcador histórico cerca del antiguo emplazamiento de la plantación, describiendo los hechos básicos del escándalo con un lenguaje cuidadosamente neutral. Pero la historia completa, los libros de registro, los contratos, las cartas, el testimonio de Ruth Nolan, la confesión de Marcus Langley, existe solo en archivos. Artículos académicos la citan. De vez en cuando, un documentalista o un presentador de podcast la descubre y la devuelve brevemente a la atención pública antes de que vuelva a desvanecerse en el fondo de la historia. Los niños, en su mayoría, siguen siendo anónimos. Algunas de sus identidades originales se recuperaron de registros de orfanatos y se cotejaron con los libros de Magnolia Ridge, pero muchas de las instituciones implicadas destruyeron o perdieron su documentación. Para decenas de niños, no existe registro de quienes eran antes de llegar a la plantación. Y aquellos que fueron vendidos a través del programa, que vivieron toda su vida bajo identidades falsas en hogares de todo el sur, son imposibles de rastrear. Están enterrados bajo nombres que nunca fueron realmente suyos, y sus verdaderos yo's fueron borrados como si jamás hubieran existido. Sin embargo, hay una nota al pie extraña que surgió en la década de 1970 durante la construcción de una ampliación de carretera cerca del antiguo sitio de la plantación. Cuadrillas de construcción, al excavar en el pantano para preparar los cimientos de un puente, hallaron fragmentos de pertenencias infantiles esparcidos por una amplia zona de lodazal, trozos de ropa, algunos botones, una taza de hojalata oxidada, un zapato de niño. Los arqueólogos dataron los objetos en la década de 1860, coherente con la cronología de la operación de rescate de Ruth Nolan. Pero también encontraron otra cosa. Tallados en la corteza de un ciprés antiguo, conservados bajo capas de maleza, había nombres. Docenas, solo nombres de pila, arañados en la madera con letras infantiles. Emma Ruth. Peter. James. Catherine. William. Sarah. Algunos coincidían con nombres de los registros de Magnolia Ridge. Otros no aparecían en ningún documento. Es imposible saber quién los talló, cuándo o por qué. Tal vez fueron los niños que Ruth afirmaba haber salvado, marcando su presencia antes de desaparecer en el pantano. Tal vez fueron niños del programa, en breves instantes fuera de la casa de los niños, reclamando una pequeña porción de identidad al grabar sus nombres reales donde creían que nadie los vería. O quizás sea válida la interpretación del arqueólogo que documentó el hallazgo, era un memorial, niños que sabían que serían olvidados y dejaron el único rastro de sí mismos que pudieron. El árbol fue talado durante la construcción de la carretera.
Se preservó una sección del tronco, con los nombres aún visibles, y ahora se encuentra en el Louisiana State Museum, en Baton Rouge. Está expuesta en una pequeña muestra sobre historia del bienestar infantil, poco visitada y fácil de pasar por alto entre narrativas más grandes del pasado de Luisiana. Pero los nombres siguen ahí, tallados con suficiente profundidad como para que el tiempo y la podredumbre no pudieran borrarlos. Y, en cierto sentido, ese es el legado de Magnolia Ridge, no el escándalo, no la investigación, ni siquiera las tumbas en el pantano, sino la obstinada persistencia de esos nombres negándose a ser olvidados. Incluso cuando todo lo demás, identidades, familias, futuros, fue arrancado, los niños de Magnolia Ridge permanecieron ocultos durante generaciones. Su sufrimiento se escondió detrás de mentiras amables y de una eficiencia burocrática. Pero la verdad, como esos nombres tallados, tenía una forma de sobrevivir. Esperó en cajas de hierro selladas y diarios ocultos. Descansó en fosas comunes y mapas de tiza en paredes de sótanos. Y, finalmente, cuando el fuego, la curiosidad y el paso del tiempo se alinearon, salió a la superficie, no para traer justicia, porque la justicia era imposible para crímenes tan antiguos y perpetradores muertos hacía tanto, sino para dar testimonio. Para decir qué ocurrió, qué importó, y que los niños que cruzaron esas puertas y entraron en ese edificio cubierto de magnolias fueron reales. Les arrebataron sus nombres, pero no serán olvidados. Si has llegado hasta aquí en esta historia, tómate un momento para darle me gusta a este video. Estas investigaciones históricas requieren semanas de trabajo para traértelas, y tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias olvidadas como esta. La pregunta que persigue a los historiadores que estudian el caso de Magnolia Ridge no es realmente qué pasó, los documentos lo dejan lo bastante claro. La pregunta es, ¿cuántos otros lugares como este existieron? Victor Langley no era una anomalía. Fue simplemente un hombre que creó un sistema para explotar una vulnerabilidad que existía en todo el siglo XIX, la vulnerabilidad de los niños sin familia, sin defensores, sin nadie que notara su desaparición. Orfanatos y asilos de pobres funcionaban con supervisión mínima. Los niños eran colocados o puestos como aprendices con adultos con poca investigación sobre si esas asignaciones eran legítimas. Si un niño desaparecía de los registros de una institución, rara vez había alguien que preguntara por qué. Y si alguien preguntaba, un documento falsificado o una mentira verosímil solían bastar para calmarlo. ¿Cuántos otros Dr. Langley's operaban en las sombras del 1800? ¿Cuántos otros programas, ocultos tras fachadas benéficas, trataban a los niños como recursos que podían procesarse y venderse? Los documentos de Magnolia Ridge ofrecen una ventana rara a una operación así, preservada por accidente y descubierta por azar. Pero el hecho mismo de que permaneciera oculta durante tanto tiempo, protegida por puertas cerradas, cajas selladas y la renuencia de la gente a enfrentar verdades incómodas, sugiere que aún hay otras historias enterradas. En registros parroquiales de toda Luisiana, investigadores han encontrado indicios de patrones similares, orfanatos con tasas de colocación inusualmente altas y sin documentación de seguimiento, instituciones benéficas financiadas por donantes adinerados cuyos libros contables muestran pagos por adquisición de personal doméstico, transferencias de propiedad con cláusulas extrañas sobre edificios que deben permanecer cerrados o terrenos que no deben tocarse. Ninguno tan exhaustivamente documentado como Magnolia Ridge. Ninguno que condujera a fosas comunes o revelara un sistema tan metódico. Pero lo suficiente como para sugerir que el programa de Langley no era único, solo que estaba excepcionalmente bien documentado. Ese es el legado verdaderamente inquietante de esta historia, no que sucediera, sino que se permitiera que sucediera, y que probablemente sucedió en otros lugares de formas que jamás llegaremos a descubrir por completo. Hay un último detalle que vale la pena compartir antes de cerrar esta investigación, algo que no apareció en los artículos originales de Jonathan Webb ni en la tesis de Alice Porter, pero que quedó registrado en las notas personales del Sheriff Darrow.
Durante la excavación de la fosa común en 1897, el forense documentó cada conjunto de restos con cuidado, creando registros detallados de medidas óseas, estructura dental y cualquier rasgo identificable. Entre los 23 niños, uno llamó la atención. El esqueleto era el de una niña de aproximadamente 14 años, enterrada con un poco más de cuidado que los demás. Estaba envuelta en una tela más fina y colocada con las manos cruzadas sobre el pecho. A su lado, metido en la tela, había un pequeño objeto que había sobrevivido a décadas bajo tierra, un relicario de plata ennegrecida, con la cadena rota. Dentro del relicario había una fotografía diminuta, de uno de los primeros tipos, un daguerrotipo, protegida por el estuche sellado de un deterioro total. La imagen estaba muy desvaída, pero aún se distinguía, una niña, quizá de 8 o 9 años, de pie junto a una mujer. Ambas vestían ropa sencilla pero limpia, y miraban directamente a la cámara con expresiones serias. En la parte posterior del relicario, grabado con una escritura apenas legible, había un nombre. Catherine Elizabeth. Hija amada, Catherine Elizabeth. Sin apellido, solo eso. El sheriff Darrow cotejó el nombre con los registros de Magnolia Ridge. Y la encontró. Catherine Elizabeth Hess llegó desde Charleston en 1856, con 7 años, procedente del orfanato de las Sisters of Mercy, reasignada como Mary Brannan 2 semanas después de su llegada. La niña a quien le arrebataron la identidad, la entrenaron y la condicionaron durante 8 años y luego la mataron cuando se volvió un inconveniente. Fue enterrada con la única prueba de su yo real que, de algún modo, había logrado mantener oculta, un relicario con su nombre verdadero y una fotografía de la madre de la que la habían separado. ¿Cómo consiguió mantenerlo en secreto durante 8 años del programa, en inspecciones, en la confiscación de pertenencias, en el borrado sistemático de su pasado? Es algo que se desconoce. Pero lo hizo. Y cuando murió, alguien, quizá Ruth Nolan, quizá incluso Victor Langley, en un momento de humanidad inesperada, lo enterró con ella. El sheriff Darrow intentó localizar a la familia de Catherine en Charleston, con la esperanza de al menos informarles de lo ocurrido. Pero la pista estaba fría. El orfanato había cerrado en 1871. Sus registros se habían perdido. La familia Hayes, si aún existía, no pudo encontrarse. Catherine Elizabeth Hess, como tantos niños de Magnolia Ridge, siguió perdida, salvo por ese relicario, la fotografía en su interior y el nombre grabado detrás, pequeñas pruebas de que fue real, de que fue amada y de que, a su manera silenciosa, luchó por recordar quién era. El relicario forma ahora parte de la colección de la Louisiana Historical Association, guardado en un archivo con control climático en Nueva Orleans. Ha sido fotografiado, documentado y, en ocasiones, exhibido en muestras sobre la historia del bienestar infantil en Estados Unidos. Y a veces, investigadores que se topan con él en los archivos se detienen a pensar en la niña que lo llevó. En el momento en que su madre se lo abrochó al cuello, sin imaginar que se convertiría en lo único que sobreviviría a la vida robada de su hija. En la fuerza que debió de requerir ocultarlo año tras año, a pesar de todo lo que exigía el programa. Es un objeto pequeño, plata empañada y una fotografía descolorida. Pero en la historia de Magnolia Ridge, donde tanto se destruyó y tantos fueron olvidados, es un testimonio de algo que no pudo borrarse por completo, la identidad, la memoria, la obstinación de afirmar, incluso ante un borrado sistemático, que somos quienes somos, no lo que otros deciden que seamos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros análisis profundos de la historia oculta de Estados Unidos. La pregunta final, la que la gente sigue haciendo cuando conoce esta historia, es si algo como Magnolia Ridge podría ocurrir hoy. La respuesta es, a la vez, tranquilizadora e inquietante. Los mecanismos específicos que permitieron que el programa de Victor Langley operara, la falta de supervisión de orfanatos, la ausencia de registros obligatorios, la ambigüedad legal en la colocación de menores, se han eliminado en gran medida en la América moderna. Los sistemas de protección infantil,
con todos sus defectos, tienen salvaguardas que no existían en el siglo XIX. Pero la vulnerabilidad de fondo que Langley explotó permanece: niños sin defensores, sin personas que noten si desaparecen, sin voces que se escuchen cuando piden ayuda, todavía existen. Los sistemas han cambiado, pero la verdad fundamental no. Cuando la sociedad decide que ciertas personas no importan, cuando las instituciones priorizan la conveniencia sobre la conciencia, cuando gente buena elige no hacer preguntas incómodas, cosas terribles se vuelven posibles. Magnolia Ridge no fue una aberración. Fue una inevitabilidad dentro de un sistema que trataba a los vulnerables como desechables. Y los documentos que finalmente salieron a la luz, las cartas, los registros, los diarios, los contratos, no solo revelaron lo ocurrido en una plantación de Luisiana entre 1834 y 1865. Revelaron lo que sucede en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando quienes tienen poder deciden que algunas vidas valen menos que otras. Ese es el verdadero horror de esta historia. No fantasmas, ni maldiciones, ni maldad sobrenatural, sino decisiones humanas tomadas de forma sistemática, justificadas con cuidado y ocultadas con éxito, hasta que el fuego, el tiempo y la curiosidad de una empleada la sacaron a la luz. Los niños de Magnolia Ridge merecían algo mejor que las vidas que recibieron y las muertes que sufrieron. Merecían crecer con sus nombres reales, ser recordados por quienes los amaban, dejar huellas en el mundo más allá de cortezas talladas y cartas selladas. No podemos darles eso ahora. Lo único que podemos hacer es contar su historia, pronunciar sus nombres cuando los conocemos y recordar que fueron reales. Eso tiene que bastar. Porque la verdad, una vez que emerge, exige ser reconocida. Aunque llegue un siglo tarde. Aunque la justicia sea imposible. Aunque lo único que podamos ofrecer sea memoria. La plantación ha desaparecido. Los niños se han ido. Pero los documentos permanecen, preservados en archivos y accesibles para cualquiera que esté dispuesto a mirar. Y mientras esos registros existan, los niños de Magnolia Ridge no estarán completamente olvidados. Su historia, al menos, sobrevivió. Si esta historia te afectó, compártela. Haz que otros sepan lo que estuvo oculto durante tanto tiempo. Y acompáñanos la próxima vez, cuando desenterremos otro capítulo enterrado de la historia estadounidense. La última referencia conocida a Magnolia Ridge Plantation apareció en un breve artículo periodístico de 1982, cuando la Louisiana State Historical Society colocó un marcador en la reserva natural para conmemorar el lugar. La ceremonia fue pequeña, unos pocos historiadores, algunos funcionarios locales, un descendiente del Sheriff Darrow y una mujer muy anciana. Cuando terminó el acto, la mujer se acercó al marcador, permaneció en silencio un largo instante y luego dejó un pequeño ramo de flores silvestres en la base antes de alejarse. Un fotógrafo del periódico local captó el momento. La mujer nunca fue identificada, pero investigadores que más tarde analizaron la fotografía notaron algo: sostenía una hoja de papel, visible apenas en el borde del encuadre, con escritura. El texto era demasiado pequeño para leerse, pero el análisis sugirió que quizá era una carta. Si estaba vinculada a Magnolia Ridge, tal vez como descendiente de los niños que Ruth Nolan intentó salvar, o como una superviviente del programa viviendo bajo una identidad falsa, sigue siendo un misterio. Nunca se presentó. Las flores se marchitaron y fueron retiradas. Y el enigma de quién era, y cuál podía ser su conexión con la plantación, se convirtió en otra pregunta sin respuesta dentro de una historia llena de ellas. Pero quizá eso sea apropiado. La historia de Magnolia Ridge siempre trató sobre niños ocultos, verdades enterradas y rastros que sobrevivieron contra toda probabilidad. Si queda un secreto más, una pieza más del rompecabezas que nunca encaja del todo, tal vez eso sea simplemente la naturaleza de la historia. Excavamos lo que podemos. Documentamos lo que encontramos. Contamos las historias que la evidencia sostiene. Y aceptamos que algunas cosas, algunas conexiones, algunas verdades,
Algunas piezas finales de comprensión siempre quedarán apenas fuera de alcance, visibles solo en sombras y sugerencias. La plantación que ocultó generaciones de niños ya no existe, reclamada por el pantano que fue testigo de sus secretos más oscuros. Pero los documentos aparecieron. La verdad emergió. Y los niños robados, silenciados y casi olvidados son recordados, no de manera perfecta, no por completo, pero recordados al fin. Y, al final, después de todo lo que les fue arrebatado, quizá ese pequeño acto de memoria sea la única justicia que todavía podemos ofrecerles. Gracias por mirar.